Ya entonces ya tienen este enlace, ahí dice Kahoot. Vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Bueno, esa es una herramienta, una metodología para la solución de problemas en las empresas, ¿no? Dice Kahoot son las siglas que describen los elementos esenciales, ¿no?, que deben ser tratados para obtener un buen resultado. Dice, este método aporta una regla mnemotécnica para recorrer las variables básicas con las que ordenar un plan de acción, ¿no? Sí, voy a llamar la asistencia todavía ya al final de la clase, ¿ya? Bueno, entonces Kahoot es una metodología que se identifica por las siglas, ¿no?, de los elementos que debe tener, digamos, la identificación de los componentes en una solución para una empresa. Dice, la idea original pertenece a Peter Chikland, ¿no? Dice que describe la forma, de lista de 6 elementos que se deben investigar para llegar a una conclusión satisfactoria, ¿no? Que son clientes, actores, proceso de transformación, visión global, propietario y requisitos ambientales, ¿no? Dice, lista de los 6 elementos que se deben investigar para llegar a una conclusión satisfactoria. Entonces, si esos 6 elementos los traducimos al inglés, vamos a ver de que Kahoot vendría a ser las iniciales de cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, dice, Kahoot son las iniciales de los términos equivalentes en inglés, ¿no? Dice customers, transformación proceso, work with, power, environmental constraints, ¿no? Son las iniciales. Y así se forma una lista de chequeo que se aplicará posteriormente a una metodología de sistemas blandos o Soft System Methodology, ¿no? SSM, que la traducción quiere decir en sistemas blandos. Bueno, ahí nos muestra la lista de chequeo para la solución de los problemas, ¿no? Entonces, a los clientes se pretende describir un proceso donde no puede faltar este agente que ocupa una solución, una posición de receptor, ¿no? De a quién recibe el resultado. Se sitúa en los extremos del proceso para participar en forma crítica, libre, autónoma y con intereses propios. No se hace aquí una identificación comercial, es un concepto algo más amplio, ¿no? O sea, dice, no se hace aquí una identificación comercial, es un concepto más amplio. No, nosotros cuando vamos a una tienda, nosotros seríamos clientes, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de cliente, dice, no se hace aquí una identificación comercial, sino se hace, define cliente como las personas que usan el sistema, ¿no? Dice, el cliente en estos casos puede ser un proveedor con el que se debe tratar asuntos concernientes a un problema, hay que evaluar las posibles respuestas y realizar una estimación sobre si pierde o gana con un cambio. Son los clientes, ¿no? O sea, es una concepción más amplia, ¿ya?
Después vienen los actores, son los agentes encargados de ejecutar las acciones previstas por la solución que al final se adopte, ¿no? Entonces, digamos, en una farmacia, ¿no? Actores. Bueno, ahí tendríamos, por ejemplo, la persona que nos atiende, ¿no? El técnico en farmacia, el que usualmente nosotros le decimos quiero una pastilla para la gripe. Él nos sugiere algún medicamento, ¿no? Es un actor. Otro actor sería el cajero. Una vez que nos atiende el técnico de farmacia, nosotros vamos con nuestra indicación, vamos a la caja a pagar nuestro medicamento. Entonces el cajero sería otro actor, ¿no? Entonces los actores son los agentes encargados de ejecutar las acciones previstas por la solución que al final se adopte. Dice, es crucial en este punto tener presentes sus capacidades, conocimientos y habilidades, o sea, qué pueden realizar los actores, ¿no? Asimismo, se consideran las posibles respuestas ante una dificultad o cualquier situación previsible. Los actores son agentes clave en el proceso, pues a ellos corresponde impulsar los factores de cambio. Después ya vienen los procesos, ¿no? Dice procesos de transformación. Dice hablar de empresas, necesariamente hay que pasar por la generación de valor para los clientes por medio de productos o servicios. Es obligado incluir en esta lista los factores que intervienen en la producción de esos bienes. También lo es considerar la mecánica puesta en marcha y la posibilidad de aplicar otras alternativas. Dice, los productos o servicios finales deben cumplir unos criterios de calidad que van desde su elaboración hasta su entrega final al cliente. O sea, internamente los sistemas van a tener proceso de transformación, ¿no? O sea, aquellos procesos en los cuales, por ejemplo, en el caso de la farmacia que estamos, digamos, comentando, se genera algún, digamos, resultado, ¿no? Por ejemplo, el cajero recibe nuestro número de pedido y genera la boleta, ¿no? La boleta de pago, que al final nos las entregan junto con nuestro medicamento, ¿no? Entonces ahí el cajero dirige o inicia un proceso de transformación, el cual genera nuestra boleta de pago y el cajero nuestra entrega. Entonces ahí hay un proceso de transformación, ¿no? Dice el punto 4, la visión global. Dice, en la resolución de cualquier problema para la empresa se debe mantener una coherencia global con los valores de la marca, ¿no? También con las corrientes fundamentales del mercado. La parcelación excesiva de los asuntos empresariales termina por agotar los recursos aplicados. Existen unos objetivos globales que deben ser siempre contemplados por encima de posibles metas parciales. Una empresa en el mercado responde con una unidad más allá de las personas que intervienen en las circunstancias, ¿no? Bueno, por ejemplo, si la farmacia que hemos ido pertenece a una cadena, por ejemplo, ¿no? Incafarma, digamos, ¿no? Es una cadena de farmacias en todo el Perú, ¿no? Entonces ahí los actores tienen que ver tener esa visión, ¿no? Una visión global, ¿no? Entonces la empresa debe mantener una coherencia global con los valores de la marca, ¿sí? La calidad de los productos que se ofrecen, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Porque esas cadenas algunas veces hacen sus franquicias, ¿no? Una franquicia quiere decir de que una persona puede abrir una farmacia
Inca Pharma, pero previamente tiene que pagar por la marca, ¿no? Y digamos, la cadena de farmacias le va a brindar lo que se llama todo su know-how, o sea, toda su experiencia, digamos, en cuanto al desarrollo del negocio de las farmacias, ¿no? Le va a pedir también ciertos estándares de calidad, porque, digamos, que esa farmacia, digamos, trate mal a los clientes o que venda medicamentos a distintos precios que la cadena, etcétera, podría traer consecuencias para toda la cadena de farmacias, ¿no? ¿Sí? Entonces, la empresa tiene que tener una visión global, ¿no? Dice, entonces existen unos objetivos globales, ¿no? Existen unos objetivos globales que deben ser siempre contemplados por encima de posibles metas parciales. Dice, una empresa en el mercado responde como una unidad más allá de las personas que intervienen y de las circunstancias, ¿no? Después tenemos el propietario, ¿no? Dice aquí hay que señalar a quienes tienen una responsabilidad ejecutiva, financiera o simplemente operativa en el proceso analizado. Puede darse la circunstancia de que concurran varios propietarios para que el proceso sea empresarialmente eficaz. Se identifican estos agentes para determinar los factores que puedan impedir su acción positiva y concertada. Entonces, otros actores, también podríamos decir, son los propietarios que desarrollan las tareas, ¿no? O sea, propietarios en el sentido de que son los responsables, ¿no? Dice responsabilidad ejecutiva, financiera o simplemente operativa del proceso que se está realizando, ¿no? O sea, acá no estamos hablando del dueño del negocio, ¿no? Sino los que tienen la responsabilidad ejecutiva, financiera o simplemente operativa en el proceso analizado, ¿no? Algunos de ellos quizá podría ser el dueño, ¿no? Pero si es una empresa grande, pues estaríamos hablando de gerentes, ¿no? Subgerentes, etcétera, directores, los responsables de la ejecución de procesos. Y después tenemos restricciones ambientales, ¿no? Desde las soluciones propuestas están sometidas a unas condiciones que a veces limitan el ejercicio o alcance, ¿no? Hay que identificar estas variables de forma que se tenga en cuenta a la hora de elaborar un plan resolutivo. Los factores financieros de mercado, restricciones legales o de capacitación técnica de empleados pueden valer para ilustrar esta categoría, ¿no? O sea, restricciones ambientales. Hay que entenderlo así, ¿no? Las soluciones propuestas están sometidas a unas condiciones que a veces limitan su ejercicio o alcance. Hay que identificar estas variables de forma que se tengan en cuenta a la hora de elaborar un plan resolutivo. Los factores financieros de mercado, restricciones legales o de capacitación técnica de empleados pueden valer para ilustrar esta categoría. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos viendo por nuestra coyuntura actual restricciones legales, ¿no? Por ejemplo, la farmacia no puede atender más allá del toque de queda, ¿no? Que ahora está hasta las 8. Tiene que estar cerrando sus actividades a las 7 para darle, digamos, tiempo a sus trabajadores que regresen a su casa. Entonces hay restricciones legales, ¿no? En este caso, en esta coyuntura actual, lo estamos viendo en muchos aspectos, ¿no? Acá es un ejemplo para aplicación en casos reales, ¿no?
Ustedes ahí lo pueden ver detalladamente, de acuerdo al caso de arriba, quiénes son clientes, actores, visión global, transformación, propietarios, etc. Entonces, en general, dice, los elementos de Catwood son un instrumento muy eficaz para emplear en una lluvia de ideas que prefiere una solución. Al final, la empresa que trate sus problemas con SMM se encamina hacia un nuevo modelo conceptual del sistema, ¿no? SSM es unas siglas de, digamos, de estudio, análisis de sistemas suaves, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, este concepto, esta página también queda para que ustedes lo puedan leer, analizar más detenidamente, ¿no? Vamos a volver al documento que estábamos viendo al inicio o antes de la pausa, este de aquí, ¿no? Que nos devuelve a lo que hemos estado viendo al inicio sobre modelos mentales y conceptuales, ¿no? De cómo construir modelos conceptuales. Desde entonces, un modelo de sistema de actividad humana es una esquematización gráfica donde se identifican las acciones realizadas dentro de un ambiente de sistema, ¿no? O sea, para construir un modelo conceptual. Dice, el modelo debe incluir el número mínimo de verbos necesarios para el sistema, para que sea el que se nombra, para que sea el que se nombra y se describe concisamente en la definición raíz. O sea, todo sistema debe tener una definición global, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, sistema de ventas, definición raíz, ¿no? Sistema de matrículas, ¿no? Y así. El objetivo debe ser construir un modelo de actividad, ¿no? El objetivo debe ser construir un modelo de actividad en lo que debe ir en el sistema, ¿no? Es una definición raíz, es una descripción. Una definición raíz es una descripción concisa y construida con precisión de un sistema de actividad humana que enuncia lo que el sistema es. Es una definición raíz, ¿ya? Lo que hace el sistema después se incluye en un modelo conceptual que se construye con base a esa definición. Después de todo elemento de la definición se debe reflejar en el modelo derivado del modelo conceptual. Una definición raíz bien formulada hará explícito a cada uno de los elementos Catwood, ¿no? O sea, lo que acabamos de ver a los 6 elementos, ¿no? Una definición raíz completamente general que encarne a Catwood podría tener la siguiente forma, ¿no? Dice acá, un sistema poseído que bajo las restricciones de medios siguientes que toma como dadas, o sea, estaría indicando los detalles, ¿no? Donde se va a identificar a cada uno de estos elementos, ¿no? Como hemos visto acá, por ejemplo, ¿qué significa la O? ¿Qué significa la O? Ujú. Over, ¿no? Over. ¿Y over qué es?
¿Es over? ¿Over qué cosa es? Arriba tienen las siglas en español, ¿no? ¿Sí? Over sería propietario, ¿no? Propietario, ¿no? Y así acá, dígase, bajo las tradiciones de medios siguientes que toma como dadas el environment, ¿no? El medio ambiente. Transformes de entrada a esta salida, o sea, este es un modelo general de cómo se establece una definición raíz para un sistema, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser en este orden, pero debe incluir a los 6 elementos del Catwood, ¿no? Entonces, la tarea de construcción del modelo conceptual consiste simplemente en ensamblar la lista de verbos que describen las actividades que la definición raíz requiere, en conectarlos de acuerdo con los requerimientos de la lógica y en indicar el flujo que parezca esencial en este primer nivel de resolución, ¿no? Dice, una vez que esta versión del modelo sea construido, puede usarse como base para versiones más expandidas. Algunas quizá muestren actividades en niveles más detallados o registren casos, todos los flujos en el sistema. Bueno, todos los detalles ahí tienen del modelo conceptual, ¿no? ¿Cuál es la técnica para construir un modelo conceptual? De primer nivel, dicen, ¿no? Porque pueden haber modelos conceptuales de diferentes niveles, ¿no? Es como nosotros, por ejemplo, habíamos hablado anteriormente de suprasistemas, heterosistemas, ¿no? Diferentes niveles de sistemas. Entonces el diagrama o el modelo conceptual puede tener varios niveles dependiendo del nivel de detalle que le pongamos, ¿no? Entonces podríamos hablar del modelo conceptual de nivel cero, donde únicamente pondríamos el sistema y sus entradas y salidas, por ejemplo, ¿no? O sea, el sistema en el centro podría decir un círculo, imaginemos, que diga sistema de ventas dentro de ese círculo. Y apuntando a ese círculo, lo que serían sus entradas, ¿no? Clientes, productos, publicidad, etcétera, ¿no? Y saliendo de ese círculo, otras flechas, que dirían, por ejemplo, factura de venta, boleta de venta, pedidos de productos al proveedor, etcétera. Podemos decir que ese sería un nivel cero, ¿no? Y luego podríamos ir y, así entre comillas, desarmar ese círculo donde dice sistema de ventas y ver qué hay dentro, ¿no? Y ahí descubriríamos otros círculos más pequeños, que serían los componentes del sistema, y también podríamos entonces identificarlos, reconocerlos, sería nivel 1, nivel 1. Después, cada uno de esos círculos lo podemos también identificar y también ver qué tiraje tiene dentro, y así podemos llegar a niveles, ¿no? Niveles de círculo, perdón, en el modelo conceptual. Bueno, el modelo conceptual dice va a ser flexible, ¿no? O sea, no va a ser un modelo rígido, estático. Dice, a partir de la definición raíz y de los elementos de Catwood, se va a formar una primera impresión del sistema, ¿no? Que se va a ver como una entidad autónoma que lleva a cabo un proceso de transformación físico o abstracto.
Luego hay que ensamblar un número pequeño de verbos que describan las actividades más fundamentales en el sistema ya descrito. Tratar de mantener el nivel de resolución evitando la mezcla de actividades definidas en diferentes niveles de detalle. ¿Mm? Es un conjunto de reglas para poder diseñar el diagrama contextual. Y acá ya tendríamos un ejemplo, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, acá tenemos, dice, modelo conceptual del sistema de procesamiento y generación de órdenes, de pedidos, ¿no? Entonces acá dice una función ventas, ¿no? Genera un verbo, ¿no? Órdenes de consumidor. De acá este proceso genera servicios, o sea, va a, digamos, a lo que se llama un proceso también de órdenes, servicios al consumidor, ¿no? Esto se dirige al almacén a través de un conjunto de instrucciones y el almacén informa sobre las existencias, ¿no? Luego el servicio consumidor informa acerca de la demanda, ¿no? O sea, es parte del sistema. Y internamente se generan servicios de producción. Bueno, a través de un plan se genera la función de producción y los bienes o los productos producidos van al almacén y se informa también al, digamos, al subsistema de órdenes del consumidor para saber existencias, ¿no? No, es un modelo bastante libre, podríamos decir, ¿no? Bastante libre, en el cual digamos, se puede ver en forma gráfica cómo funciona el sistema de procesamiento y generación de órdenes, ¿no? O sea, acá es un, digamos, es un esquema, como le digo, bastante libre. Actualmente ya existen, digamos, herramientas de software para diseñar modelos conceptuales, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el UML, que ya, bueno, más adelante ustedes van a estudiar en sus cursos de análisis de sistemas, ¿no? Que les va a permitir hacer diferentes tipos de gráficos, de modelos, podríamos decir, ¿no? También se conoce como Rational Rows. Vamos a ver acá algunos gráficos. No hagan ustedes la búsqueda, obsérvenlo nomás. Voy a poner UML, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, imágenes, ¿no? Entonces UML es se puede traducir como lenguaje unificado de modelamiento y que nos va a permitir generar diferentes gráficos, ¿no? Dice programa para hacer diagramas UML, ¿no? O sea, nos presenta un conjunto de herramientas y podemos hacer lo que llaman diagramas de clase, diagramas de secuencias, etc. Hay varios tipos de diagramas, ¿no? Cómo interactúan paquetes, lo que se llaman casos de uso, y así, ¿no? Ahí hay reglas, ¿no? Para crear diagramas UML en este programa que se llama Lucidchart, ¿no? Lucidchart. Entonces son herramientas ya que definen en base a reglas ya cómo se va a construir diagramas, los diagramas de un sistema, ¿no?
Lo que estamos viendo en el documento de lectura es, digamos, algo general, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro. Dice mejores herramientas de UML edición 2019, ¿no? Entonces, otro software, ¿no? Que nos permite hacer diagramas ya más, podríamos decir, más elaborados, ¿no? Dice top 5 herramientas UML. Acá tenemos MagiDraw, que sería un software también, pues, ¿no? Bueno, Papyrus UML, Modelio, Argo UML, Star UML, etcétera, ¿no? Entonces, esos son software para poder desarrollar diagramas, ¿no? Diagramas de los aspectos de un sistema, ¿no? Diagramas. Diagramas de UML acá, ¿no? Entonces acá podemos poner esto. Diagramas UML, ¿no? Distintos diagramas, ¿no? Distintos diagramas de UML. Como decía, ¿no? UML se traduce como lenguaje unificado de modelamiento, ¿no? Bueno, Unified Modeling Language, ¿no? Es el lenguaje unificado de modelado. Es un lenguaje estandarizado de modelado. Está especialmente desarrollado para ayudar a todos los intervenientes en el desarrollo y modelado de un sistema o un producto de software. Describir, diseñar, especificar, visualizar, construir, documentar todos los artefactos, o sea, todos los diagramas, hay que entenderlo así, que lo componen. Sirviéndose varios tipos de diagramas, ¿no? Entonces hay diagramas estructurales, diagramas de comportamiento. Por ejemplo, diagramas estructurales, ¿no? Tienen, por ejemplo, diagrama de clases. Un diagrama de clases eh, se va a ver de esta manera. Sería un diagrama de clases acerca de los componentes de un sistema. Tenemos diagrama de componentes. Los componentes, bueno, viendo la publicidad, se van a ver de esta manera. O sea, los subsistemas que se comunican a través de un módulo principal para, digamos, darle funcionalidad al sistema. Tenemos diagramas de despliegue, ¿no? Que serían ya los sistemas donde van a aparecer así como cajas, ¿no? Como paquetes de sistemas para ver los módulos del sistema, ¿no? Se llama diagrama de componentes. Tenemos el diagrama de objetos, ¿no? El diagrama de objetos lo vemos así como elementos que se van a intercomunicar. Tenemos diagrama de paquetes, ¿no? La forma en cómo se va a distribuir el sistema, ¿no? Y así, entonces hay UML, es digamos, es el lenguaje unificado de modelamiento, y también de ahí de que
existe software para diseñar eso. O sea, cuanto más esto, podríamos ponerlo esto como un enlace para que ustedes lo puedan observar, ¿no? Copiar esto. Entonces está diciendo, este lenguaje unificado de modelamiento permite tener varios diagramas del mismo sistema. Cuanto más diagramas nosotros tengamos del sistema, mejor lo comprendemos, ¿no? Mejor lo comprendemos. O sea, tenemos más puntos de vista del sistema, ¿no? Es como, por ejemplo, supongamos que todos estuviésemos reunidos en el aula, ¿no? Y yo les muestro, digamos, un objeto. Vamos a suponer, les muestro, no sé, pues a ver, ¿qué les podría decir? Un cubo, ¿no? Un cubo. Y le diría, desde su punto de vista, hagan un dibujo. O, ¿no? Pongo una caja, por ejemplo, ahí, ¿no? Un cubo. Y les digo, desde su punto de vista, hagan una caja. No, perdón, dibujen esta caja. ¿Creen ustedes que todos harían el mismo dibujo? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? A ver, necesito respuestas. El ejercicio es el siguiente, ¿no? Supongamos que estamos en una clase presencial y yo les muestro una caja, un cubo, y les digo, hagan un dibujo desde su punto de vista. ¿Todos harían el mismo dibujo? ¿Sí o no? No. No, ¿no es cierto? Correcto. No harían el mismo dibujo, porque todos ustedes no tienen el mismo punto de vista, ¿no? Algunos lo verán de frente, otros lo verán lateralmente, ¿no? Otros en forma intermedia, etcétera. Cada uno tendrá su punto de vista, pero se trata del mismo objeto, de la misma caja, solamente que se ve desde diferente punto de vista, ¿no? Así funcionan los diagramas de UML. Ahí estamos viendo que tiene como 7 tipos de diagramas, ¿no? Diagrama de clases, diagrama de objetos, diagrama de secuencia, diagrama de empaquetamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué tantos diagramas? Porque son diferentes puntos de vista del sistema, ¿ya? Y como le decía, ¿no? Mientras tengamos más diagramas, quiere decir que tenemos mejor conocimiento del sistema. De tal manera que al modelarlo, al construir el sistema, vamos a tener menos errores, ¿no? Eso sirve de ser herramientas de modelado. Y acá le decía, este es un diagrama bastante general, ¿no? Básico, así como lo haríamos para una conversación con una persona que no sabe mucho de computación, digamos, de informática, ¿no? Le diríamos el sistema que me estás pidiendo, que es el sistema de procesamiento y generación de órdenes, va a funcionar de esta manera, ¿no? Acá vamos a tener la función de ventas, donde se van a recibir los pedidos de las ventas, se van a analizar las ventas. Luego va a pasar a generar las órdenes para el consumidor. De las órdenes del consumidor, las órdenes que se han generado van a pasar al servicio al consumidor para ver cómo se les atiende, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mediante este diagrama, nosotros podemos conversar con el cliente, ¿no? Así lápiz y papel nomás, ¿no? Tal cosa, de ahí
El servicio al consumidor lo que va a hacer es enviar instrucciones para el almacén, para ver qué productos hay, el almacén le va a responder. Eh, el, digamos, en el servicio al consumidor se va a hacer una estadística acerca de las demandas de los productos que más se venden para programar su producción. En la producción lo van a hacer de acuerdo a un plan, el tiempo que van a demorar, etcétera. Luego ya ingresan a la función de hacer los productos y esos productos cuando están terminados van a pasar al almacén, etcétera, ¿no? Entonces es un diagrama contextual, como estoy diciendo, ¿no? Pero con el cual, como están viendo acá que es bastante simple, ¿no? Que se podría hacer ahí con lápiz y papel. Lo usamos para poder conversar con el cliente, o sea, demostrarle que estamos entendiendo su necesidad, su problema. De repente el cliente nos dice, no, no, pero acá después de la función de ventas, muchas veces también vamos de frente al servicio al consumidor y pasamos esta parte por alguna razón, ¿no? O acá te está faltando uno que diga atención web, porque también recibimos pedido web. Ah, ya, entonces le ponemos por acá un nuevo propietario. Ah, ya, entonces cuando recibe la orden, las órdenes del consumidor también se pueden recibir por la internet. Entonces acá aparecería un nuevo proceso, digamos, que se comunicaría con esto, ¿no? Mientras que si el analista, nosotros, que podemos ser los analistas o los programadores, conversamos con otras personas de nuestro mismo nivel técnico, entonces ahí ya conversamos a nivel de los diagramas de UML, ¿no? O sea, yo podría ser, digamos, el analista senior, ¿no? El que está dirigiendo el proyecto y ustedes los programadores. Entonces yo ya no voy a conversar con ustedes con este diagrama, ¿no? Yo tendría que conversar con ustedes ya con estos diagramas de acá, ¿no? Con los diagramas de clases, ¿no? O de despliegue, los diagramas de componentes. Decirles, ¿sabes qué? El sistema lo tienes para el sistema, tienes que crear estas clases, ¿no? Estas clases y hacerlas de que se comuniquen entre ellas, que la empresa se tiene que, digamos, contratar a un empleado. Tú tienes que hacer esto, o sea, trabajar ya a nivel de los diagramas. Entonces, entre programadores, entre analistas, sí, sí comprendemos estos diagramas, pero estos diagramas no le podemos mostrar al cliente, pues, al usuario. No entendería para empezar, ¿ya? Pero entonces esa es la intención de los diagramas, ¿no? O sea, poder compartir la forma en que nosotros comprendemos a los usuarios, cómo nosotros comprendemos sus problemas y también a nivel técnico, cómo nos comunicamos entre el equipo de trabajo, ¿no? Pero que tenemos ahí eh, los diagramas, diferentes tipos de diagramas. A ver, acá hay una pregunta. Claro, ahí dice Ramos, los componentes que interactúan con el sistema, ¿no? Entonces, sí, este es un diagrama bastante libre, podríamos decir, ¿no? Pero es un diagrama, también como dice acá, un diagrama contextual, ¿no? Un diagrama contextual, acá abajo, ¿no? O el modelo conceptual, como estamos definiendo, del sistema, modelo conceptual. Pero estamos viendo de que la presentación puede variar, ya dependiendo de quién lo utiliza. Entonces, por ahora, les voy a dejar como tarea que ustedes hagan un diagrama conceptual en estos términos, ¿no? De el proceso de matrícula, por ejemplo, que todos ustedes saben cómo funciona, ¿no? Del proceso de matrícula.
La herramienta pueden usar la más simple, pueden usar Paint, ¿no? El editor gráfico de Windows, ¿no? Pero es una consulta. ¿Puedo usar Visio también para hacer el mapa? Claro, no habría ningún problema. Pues solo estoy diciendo, el más simple sería Paint. Pero si ustedes utilizan otra herramienta, no habría ningún problema, ¿ya? Sobre el proceso de matrícula. Sobre el proceso de matrícula que ustedes conocen, ¿no? Entonces, hacer un modelo conceptual sobre el proceso de matrícula. Una vez que ya lo han definido, capturan la imagen y lo van a enviar como tarea, ¿no? Lo pueden como tarea. ¿Listo? Ese sería un trabajo. Arriba les indica los pasos, ¿no? Que hay que hacer para llegar a un diagrama conceptual sencillo como este caso. Si quieren utilizar cualquier otra herramienta, también no habría ningún problema, ¿no? Bueno, esto ya es otra cosa que vamos a ver más adelante. Ya entonces, por hoy día estaríamos terminando acá la clase. Voy a subir el video de los dos videos que ya tengo hasta este momento y la descripción de las tareas que les estoy comentando, ¿ya? Eso estará ya disponible en media hora. A ver, voy a entonces a pasar la lista.